escuchado hablar de los alcoholes en el sentido comercial. ¿A qué nos referimos con el sentido comercial? Por lo general hay tres alcoholes que son muy comunes. El alcohol que utilizamos para desinfección, ¿cierto? Simplemente a todos se les llama alcohol, pero como que no le damos el nombre específico. Ese alcohol se llama alcohol isopropílico, ¿m? Y su función es esa, desinfectar. Tenemos otro alcohol que es el que aparece en las bebidas alcohólicas. ¿Alguien tiene idea de cómo se llama ese alcohol? O simplemente es eso, alcohol, ¿cierto? Cuando escuchamos las propagandas de las bebidas alcohólicas, dice, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, pero resulta que alcoholes hay muchos y hay unos que no necesitan estar en exceso para ser perjudiciales para la salud, como por ejemplo el metanol. El metanol es el alcohol que se utiliza para adulterar bebidas alcohólicas y ese alcohol genera ceguera, genera reacciones muy fuertes en el organismo al punto de que puede llevar a una persona a la muerte y no necesita cantidades excesivas, como en el caso, por ejemplo, del etanol, que es el alcohol característico de las bebidas alcohólicas, el alcohol propio de las bebidas alcohólicas es el alcohol etílico o el etanol, que es exactamente lo mismo. Ese es el que dice en las propagandas que el exceso de alcohol es nocivo para la salud, ese específicamente, ¿sí? Pero resulta que el metanol, que es otro alcohol, sí es nocivo aún en pequeñas cantidades. Es supremamente tóxico y letal para el ser humano. Entonces, fíjense que desde el punto de vista comercial hablamos de esos tres alcoholes, pero alcoholes hay muchos, ¿sí? La función alcohol es muy extensa. Entonces, vamos a mirar un poco qué es eso de los alcoholes, ¿cierto? ¿Qué es esa función alcohol? Y desde el punto de vista orgánico, todo lo que ya hemos venido trabajando. Características, nomenclatura, propiedades físicas y propiedades químicas de los alcoholes. Vamos a empezar por definir la función alcohol. De esto que tienen en pantalla, solamente van a tomar el primer párrafo. El resto no lo van a escribir, ¿sí? Del resto les voy a hablar, pero no lo van a escribir. Como bien lo dice aquí, los alcoholes son compuestos ternarios. Ternarios. Tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Compuestos ternarios. Básicamente se consideran derivados de los hidrocarburos, porque todas las funciones químicas finalmente van a terminar siendo derivadas de los hidrocarburos, porque partimos de cadenas carbonadas que tienen hidrógeno. ¿Qué sucede con los alcoholes? Lo que pasa es que vamos a cambiar es un hidrógeno, uno o varios, porque podemos tener varios grupos hidroxilo, por el grupo hidroxilo, por el grupo OH. Es importante que no nos confundamos entre lo que es el grupo hidroxilo en química inorgánica, que hace parte de los hidróxidos, ¿sí? Y en química orgánica, que son los alcoholes. Los hidróxidos solamente están formados por un metal y el grupo hidroxilo, ¿sí? Y son parte de la química inorgánica. Mientras que la química orgánica, el grupo hidroxilo está unido a una cadena carbonada. Ahí entonces hablamos de alcoholes. Básicamente, ¿qué tiene la molécula de un alcohol? Un radical alquilo, ¿cierto? Radical, ¿por qué? Porque le hemos quitado un hidrógeno. Entonces es como si fuera un metilo, un etil, un propil, ¿cierto? Unido con un grupo OH. Eso es lo básico que podemos tener en un alcohol. La cadena carbonada con un grupo OH. Y como tenemos por un lado una cadena carbonada similar a lo de los hidrocarburos, pues vamos a tener unas propiedades parecidas a las de los hidrocarburos. Pero por otro lado, al grupo OH lo único que le falta para hacer agua es un hidrógeno. Entonces también vamos a tener características similares a las del agua. Entonces tenemos unas propiedades que van a estar intermedias entre los hidrocarburos y el agua. ¿Sí? Entonces, eso hace bien interesante la molécula de los alcoholes porque les va a dar cierta polaridad que no la tienen los hidrocarburos normales. ¿M? Pero tampoco va a ser tan excesiva como la polaridad que tiene el agua, que es una sustancia bastante polar.
Como les decía anteriormente, los alcoholes pueden ser tóxicos, pueden ser letales para el organismo si son ingeridos en dosis altas. Recordemos que el metanol no necesita dosis muy altas. El alcohol isopropílico es desinfectante, ¿cierto? El uso es antiséptico, entonces no es para consumo. Hay otro alcohol que hemos escuchado por ahí, alcohol industrial, que es básicamente se utiliza como su nombre lo indica para procesos industriales como diluyente, como generalmente para limpiar superficies que tienen otros compuestos orgánicos y se pueden diluir ahí. Entonces, ese es otro tipo de alcohol que no son para ingerir, ¿sí? Son alcoholes que tienen otras funciones diferentes. En el menor de los casos se gana una indigestión, pero si aumentamos el grado de consumo y algo así, pues pueden llevarnos a condiciones. Hay personas que han quedado con problemas mentales como producto del consumo de este tipo de alcoholes, porque se ponen a inventar, ¿cierto? Como escuchamos el término alcohol, entonces, ay, mezclemos alcohol con frutiño, y eso es una bebida alcohólica, no, eso no es ninguna bebida alcohólica, eso es una mezcla que lo va a perjudicar notoriamente en su salud. Entonces, a veces la gente se deja convencer o los chicos que son muy inexpertos en este sentido y como escuchan que alcohol, pues consideran que alcohol es cualquier cosa. Y no estamos hablando de los mismos tipos de alcoholes. Alcoholes hay muchos. El alcohol etílico, que es el de las bebidas alcohólicas, actúa directamente como depresor del sistema nervioso central. Afecta nuestro sistema nervioso central. Y hay personas pues que consideran que las bebidas alcohólicas, qué chéveres, ¿cierto? Porque yo cambio mi manera de ser, porque entonces yo de pronto soy muy tímido, muy tímida, de pronto se me dificulta relacionarme socialmente, pero con dos o tres traguitos encima todo cambia, ¿cierto? Y resulta que esto va directo a las reacciones de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Y hace que sí genera un estado de embriaguez, que así se llama, ¿cierto? Estado de embriaguez, y provoca que cambie nuestra conducta y que esa conducta sea de pronto, como dice aquí en el texto, más desinhibida de lo normal. Hay personas que tienen otros procesos, ¿cierto? Entonces está la persona que en estado de embriaguez se ríe por todo, y está el que llora por todo, ¿cierto? O sea, todo va porque el sistema nervioso central se afecta y se afecta bastante al punto de que la persona puede llegar a crear lagunas que llaman, y esas lagunas son estados de amnesia, donde la persona no recuerda ni de qué familia es, ¿cierto? Entonces no se acuerda qué hizo, no se acuerda dónde estuvo, no se acuerda absolutamente nada y no es necesariamente por un estado que provocado por una droga, como en el caso de la escopolamina. No, el alcohol también produce eso, produce daños al sistema nervioso central. Y el daño más grave, adicional a esto, que son, digamos, cosas temporales, el daño más grave y recurrente lo sufre el hígado, ¿sí? El hígado se va dañando. Para la persona alcohólica, el hígado se va dañando. Entonces ya los que no pueden vivir en todas las semanas sin consumir cerveza, vino, aguardiente y demás, entonces el hígado se va destruyendo. El punto más extremo es la cirrosis hepática, que es un cáncer del hígado. Y la persona que llega al punto máximo termina vomitando su hígado porque ya no funciona y se deshace totalmente, el hígado se deshace. ¿No? Entonces, fíjense que los excesos en el alcohol son bastante graves. Se promociona, digámoslo así, como una forma de escape, como una forma de diversión, como una forma de, bueno, en fin, y allá le colocan finalmente el alcohol es perjudicial para la salud, pero no se deja de vender, ¿cierto? Y sin embargo, ya es responsabilidad de cada quien, y aunque a nosotros nos corresponde hablar desde el punto de vista químico, sí es importante que sepamos que desde el punto de vista fisiológico y social afecta bastante.
afecta bastante. Una persona alcohólica no solamente se afecta a sí misma, sino a los que están a su alrededor, porque eso es como si fuera una enfermedad cuando se convierte en una adicción. Aparte, pues todo el daño que se está generando, vuelvo y repito, a nivel del sistema nervioso central y también a nivel a nivel del sistema del hígado, principalmente del hígado. En cuanto a los otros tipos de alcoholes que no son consumibles, entonces tienen propiedades antibacterianas, tienen propiedades antisépticas y por eso se utilizan en la industria química y en la medicina, ¿no? Entonces en la medicina sabemos que es el alcohol que últimamente está mucho en auge por todo este tema de ser antibacteriano eh, para evitar la contaminación o el tema del COVID, ¿cierto? Aunque hay que tener en cuenta que el alcohol es más antibacterial que antiviral, o sea, de por sí que los antivirales no son, eh, digamos, para aplicar así, sino en ambos casos va a ser antibacterial. Pero pues en ese caso, antes de utilizar el alcohol, porque el alcohol se absorbe de todas maneras y puede generar algunos tipos de alergias, es mejor utilizar el gel, ¿sí? Que es menos dañino para la piel, porque el alcohol siempre pues reseca bastante la piel y en algunas personas, pues repito, de piel muy delicada puede estar generando algunos tipos de alergia. Bueno, eso en términos generales para hablar de las características de los alcoholes. Los alcoholes los podemos clasificar. Entonces tenemos tipos de alcoholes, allá como subtítulo, tipos de alcoholes. Los podemos clasificar según mm, dos criterios. El primero de ellos, según la cantidad de grupos hidroxilo que tenga la molécula. Como les dije, un alcohol puede tener no solamente un grupo OH, puede tener varios grupos OH. Y por otro lado, podemos tener eh, alcoholes que tienen, depende del tipo de carbono al cual estén unidos. Les recuerdo que de esta diapositiva solamente estábamos tomando el apunte del primer párrafo, para que me pidió que lo devolviera. Solamente estamos tomando el apunte del primer párrafo, lo demás era información, pero no estamos tomando ese apunte, ¿vale? ¿Me avisas cuando ya pueda avanzar a la siguiente? Ah, bueno, ok. Entonces, dentro de los tipos de alcoholes les decía que tenemos dos criterios para determinar los tipos de alcoholes. Entonces, el primero de ellos es según la cantidad de grupos hidroxilo, el número de grupos hidroxilo que exista en la estructura. Desde ese punto de vista tenemos monoalcoholes y polialcoholes. Los monoalcoholes, que también se llaman alcoholes simplemente, tienen un solo grupo hidroxilo, uno solito. Entonces, fijémonos aquí en estos dos ejemplos. Esta es la fórmula del etanol que les estaba mencionando ahora, el alcohol de las bebidas comerciales. Este tiene un solo grupo hidroxilo. Y este que es el propanol, que es otro alcohol también, tiene un solo grupo hidroxilo. Entonces, estos los llamamos monoalcoholes o alcoholes, simplemente, monoalcoholes o alcohol. Y por otro lado, tenemos los polialcoholes o polioles, polialcoholes o polioles, que tienen varios grupos hidroxilo. Fíjense en la molécula que tenemos en la parte de abajo, tiene 6 grupos hidroxilo, ¿sí? Entonces tenemos 6 átomos de carbono, pero en cada átomo de carbono, tenemos un grupo hidroxilo. Y ese alcohol específicamente que tenemos en el ejemplo, el sorbitol es un edulcorante natural, ¿sí? Este es uno de los azúcares que se utiliza para reemplazar la glucosa, ¿sí? Lo utilizamos para reemplazar la glucosa y básicamente lo podemos sintetizar a partir de allí, de la glucosa. Y lo que se hace es que tenga un contenido calórico menor
y ese contenido calórico menor, entonces hace que eh, se pueda utilizar en reemplazo de la glucosa y evitar de pronto para las personas que tienen inconvenientes con el azúcar, con la diabetes, entonces cambian la glucosa por este sorbitol, que es un edulcorante, así se llama, edulcorante, perdón, natural, ¿sí? Es natural. Bueno, entonces, por favor, vamos a tomar el apunte. Vamos a cambiar el apunte. Sí, como el stevia, exactamente, tiene la misma función, Catalina. Vamos a tomar el apunte, por favor, de esta diapositiva y ya continuamos con otra forma de clasificar alcoholes. También podemos clasificar los alcoholes teniendo en cuenta el tipo de carbono al cual se encuentra unido el grupo hidroxilo. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Aquí debemos recordar lo que ya habíamos visto alguna vez sobre los tipos de carbonos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos al inicio del año ejercicios sobre esto? Cuando un carbono era primario, cuando un carbono era secundario, cuando era terciario. Asimismo, clasificamos los alcoholes. Entonces, vamos a tener alcoholes primarios, que son aquellos donde el grupo hidroxilo se encuentra unido a un carbono primario, es decir, a un carbono que esté enlazado únicamente con otro átomo de carbono, ¿sí? Con un único átomo de carbono. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el etanol nuevamente, que ya habíamos visto el ejemplo anteriormente. El etanol, si ustedes ven aquí, este carbono al cual está unido el grupo hidroxilo, solamente está unido a un átomo de carbono. ¿M? Lo mismo pasa con el propanol. El hidroxilo está en un carbono que está unido a un solo átomo de carbono. Entonces, en ese caso, hablamos de alcoholes primarios, alcoholes primarios. Por otro lado, hablamos de los alcoholes secundarios. Los alcoholes secundarios, entonces, es cuando el grupo hidroxilo está unido a un carbono secundario. Ese carbono secundario, como ustedes se dan cuenta, está unido a dos átomos de carbono, ¿cierto? A dos átomos de carbono. Entonces, según el tipo de carbono al cual se encuentra enlazado el grupo OH, asimismo será el tipo de alcohol. Alcohol primario siempre lo vamos a encontrar en los extremos, ¿cierto? Y alcohol secundario por lo general va a ser interno, ¿sí? No en los extremos. Tomamos el apunte de estos dos y ya miramos el ejemplo de de los alcoholes terciarios. En el caso de los alcoholes terciarios, entonces vamos a tener que ellos están unidos a un carbono terciario, ¿cierto? Es decir, a un carbono que está unido a otros tres átomos de carbono, ¿sí? Ese es un alcohol terciario, ¿sí? El alcohol terciario, el grupo hidroxilo lo vamos a encontrar unido a a un carbono que además está unido a otros tres átomos de carbono. Esos son los tres tipos de carbonos que vamos a encontrar, de alcoholes, perdón. Eh, no hay alcohol cuaternario, porque recuerden que el átomo de carbono máximo va a tener cuatro enlaces. Si un enlace es con el grupo hidroxilo, pues los otros tres van a ser máximo con tres átomos de carbono. Entonces, por esa razón, no existen alcoholes cuaternarios. Carbonos cuaternarios sí, pero alcoholes cuaternarios no. Alcohol primario, alcohol secundario y alcohol terciario, ¿sí? Entonces, eso es la clasificación según el átomo de carbono al cual está unido el grupo hidroxilo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, mientras van tomando el apunte, hago así como un resumen de las clasificaciones. La primera, según la cantidad de grupos hidroxilo. Entonces, tenemos alcoholes y polioles. Alcoholes con un solo grupo hidroxilo, polioles si tiene muchos grupos hidroxilo, o más de uno, ¿no? Y en el caso del tipo de carbono, entonces vamos a tener alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Ok, tomamos este apunte y ya continuamos. Bueno, ya por tiempo pues no vamos a alcanzar y va a iniciar la parte de nomenclatura.
pero pues para no dejarla tan cortada y poder dar como una explicación completa, pues la dejamos para avanzarla en la próxima clase. Entonces, por hoy quedaríamos hasta aquí, ¿cierto? Y en la próxima clase, entonces avanzamos en la parte de nomenclatura. Espero que lo que vimos hoy nos haya quedado claro y totalmente entendido. Y pues bueno, ya en la próxima clase seguimos hablando del tema de alcoholes el día lunes. Mañana pues no tendremos microbiología porque vamos a estar en el colegio. Entonces ya a partir de la próxima semana pues retomaríamos nuestras clases de micro. Que tengan excelente resto de día, chicos. Dios los bendiga. Chao a todos.